Buenos Aires, y con este calor aparece gente como Pablo Di Pierri. El aplauso para Pablo Di Pierri. Dipi, te voy a llevar a un tema... Sí, yo te iba a preguntar qué te preocupa por eso, así que... No, me da curiosidad. Ok. Ya me preocupa todo, entonces vamos a lo que me da curiosidad. ¿Vos dirías que el gobierno de esta gente está fuerte? ¿No hablamos de esto ya? Sí, puede ser, pero como las cosas Es cambian. recurrente, no, pero es una pregunta recurrente, es válida. Sí, claro que lo hablamos. Sí. Pero viste que cambió. Sí, En sí, momentos sí, sí. no estaba nada fuerte. En un momento, Justamente, pese a la propaganda, podemos decir, que los AUPA en Clarín, La Nación, por ejemplo, con la colocación de bonos para el regreso al mercado, sí, como están justamente volvimos a voceando. los mercados y resulta que no llegó ni a la mitad de lo que pensaba, ¿no? Con Gleaser descubrimos incluso que no solo está pagando tasas de interés muy altas en Sí. dólares, Casi Sí. el 10, ¿no? para que, claro, Casi el 10, para ¿no? que acepten los bonos que están ofreciendo, sino que además en la explicación política el gobierno está diciendo algo así como que Argentina volvió a los mercados de capitales después de 8 años. De modo tal que es una especie de fracaso velado a Macri Ajá, y supone que Argentina estaba en los mercados con el kirchnerismo. claro. Que es una imputación contra Que el siempre- peronismo siempre que lo ellos hace, blanden claro. todo el tiempo. Macri contra el propio Caputo. Sí, además. Claro. Además, pero lo que uno observa es que al final lo que Milei celebra que está recuperando la Argentina, con la Argentina kirchnerista lo teníamos, ¿no? Entonces, hasta para eso mienten mal o enhebran mal las frases, formulan mal los enunciados, Ajá. porque uno no cree que hayan querido decir que durante la etapa previa al macrismo, efectivamente, el gobierno argentino hacía lo supuestamente correcto para competir, ganar la atención o seducir a los capitales. Así que en ese sentido uno podría decir, che, fuerte no están, porque además, al mismo tiempo que anuncian como un gran triunfo esto, Ujú. de la colocación de los bonos, pagando tasas onerosas y en O sea, dólares. los tipos ofrecieron una tasa altísima Ujú. y la gente y sus amigos no lo compraron. No. No lo quisieron ni así. No, Con lo hubo cual hay mucho- una gran desconfianza. Claro, exactamente. Yo lo mismo hablaba con Gleaser esta mañana, porque no les están creyendo, evidentemente. Claro. De hecho, Porque si no es fácil, boludo, comprar. Les Ponés ofrecía- 100 millones de dólares, te sacás 110. distintos actores, especuladores, ofrecían comprar los bonos, pero por menos valor de que el gobierno pretendía en la marca original. Mm. Básicamente, lo que vos dijiste, esa muletilla de la desconfianza opera sobre el Ujú. gobierno. Eso tiene que ver con que todavía no se sabe si van a estar los dólares para pagar el vencimiento de 4.500 millones de dólares de deuda que va a ocurrir en los primeros días de enero. Sí. Estamos a 11 de diciembre, falta menos de un mes para ¿Cuánto que... juntamos? ¿Cuánto tenemos juntado hasta ahora? Poco, no están llegando a los 4.000, pero ni a palos. Por eso liberaron o bajaron el precio de las retenciones, el porcentaje de retenciones sobre las exportaciones de soja para que haya una liquidación, apure el campo una liquidación que parece que está marrocando el equivalente a 7.000 millones de dólares en este momento. No van a liquidar todo, pero por lo menos para que liquiden una porción de eso y eso ingrese Y con eso juntaron con los la pesos. baja de retenciones y juntar unos mangos más. Lo de los bancos yanquis, ¿qué pasó? Lo de los bancos yanquis no está sucediendo. Caputo está desesperado porque Scott Bessent no está poniendo la plata que había prometido que iba a poner. No significa que no lo haga, pero lo que explicaba Gleaser esta mañana es que, por ejemplo, con gobiernos anteriores, frente a vencimientos de deuda, frente a el agotamiento o la rendición de cuentas ante un compromiso financiero, lo que hacía el Ministerio de Economía era poner la plata, depositar la plata en el banco
para que los acreedores supieran Ya la que la tengo. guita ya estaba Ya la tengo, y no claro. jodieran con el tipo de cambio, no hubiera presiones Claro, corridas o desestabilización cambiaria. sí. Bueno, este gobierno no está depositando nada en el banco como para mostrar que tiene la capacidad de repago para el próximo vencimiento. Y por eso, por ejemplo, ayer tuvo que salir a vender dólares el Tesoro, que son dólares que debería juntar para poder pagar el vencimiento, para que no se moviera el tipo de cambio. Entonces, si uno ve todas esas variables, lo que observa no es precisamente un gobierno fuerte, sino un gobierno que va surfeando la ola, un gobierno de mesadineristas que sacan de un lado y ponen el otro para atajar o tapar agujeros, y no proyecta mucho más allá que la urgencia. Sí. Uno podría decir que Milei prometió el regreso al mercado de capitales y la lluvia de inversiones que también prometió Mauricio Macri, que lleva 2 años y que lo único que consiguió fue que viniera el Fondo Monetario a salvarlo después de haberse fumado el crédito que le otorgó la bruta devaluación de inicio de su mandato, Claro. el blanqueo del año pasado y las liquidaciones generosas del campo. Bueno, no le alcanzó con nada y tampoco con el préstamo del Fondo Monetario. Entonces, en términos financieros, el gobierno está frágil. Si no puede dar cuenta de que puede garpar lo que debe, probablemente esa fragilidad financiera tenga algún tipo de repercusión política. Es lo que uno no puede saber porque es del orden de lo que en sociología o en politología se llama el acontecimiento. Claro. Cuando se produce el acontecimiento y la forma en que se produce, uno no lo sabe hasta que efectivamente sucede, pero estamos ahí. Está muy bien porque esto es el mismo relato que teníamos antes de las elecciones y Sí. siempre a algún lado manotean dólares Claro. que le caen de algún lugar que no teníamos imaginado. Bueno, por eso, el No, que salvataje claro, de Trump decíamos, fue eso. Decíamos con Lautaro el otro día, a los tipos les fue bien así hasta acá. Sí. ¿Por qué van a cambiar? Claro. O sea, se quedan sin guita, alguien se la pone Eso. y consiguen Bajan la las retenciones guita, de se la vuelta. gastan de Si vuelta. igual no van a hacer obras, igual no van a hacer nada. No, O sea, bueno, hablando de eso, bajan las retenciones. Y bueno. ahora se enoja, o sea, se enojó Paolo Roca porque va a tener que cerrar la planta de los caños, el famoso caño sin costura acá, nada menos, ¿no? Es una monstruosidad de industria lo que tiene Roca acá en Argentina. Y parecería que hay una aceleración hacia la destrucción de la industria argentina de manera completa. ¿Los chinos hacen estos caños? Los chinos los hacen, sí. De hecho, Roca está en contra de que Están vengan a trayendo- ponerla a los chinos. Ya claro. trajeron de los chinos. No necesitamos más a Roca. No, el tema Tienen es negocios en el petróleo, Roca, ¿sabe qué? la industria. Pues, digamos, siempre, en algún momento alguien me explicó que los gobiernos en general o separan sobre la industria, entonces le sacan un cacho al campo y le dan a la industria, hacen crecer la industria, o separan en campo. el mundo financiero, entonces los cagan a los otros, le dan. Evidentemente se está parando en el mundo financiero y está haciendo mierda a la industria y un poco menos al campo. Pero Milei en un momento nos dijo explícitamente la industria le roba al campo, más o menos, algo por el estilo. Sí, claro. Sí, lo dijo y actúa en consecuencia. Tampoco es que al campo lo favorece demasiado, porque en cuanto empiecen a importar churrasco de Estados Unidos, yo estoy ansioso por comer carne yankee. A mí me mandó un mensaje justo mi viejo de la mañana, un limón, ¿viste? Los limones a veces le pegan la etiqueta. Sí, De Chile. limones de Limón Chile. de Chile que Bueno. compró en el supermercado. Bueno, por eso. Esto lo van, en los sectores lo van a tolerar, o van a cortar rutas, o van a decirle, bueno, basta, hermano, se acabó acá. ¿Puedo preguntar algo respecto de eso? Porque, y los que hacen limones acá, ¿no les va a convenir mandarlos afuera? Y entonces que venga lo de Chile para acá y ellos lo mandan para afuera y todos pagamos todo más caro. No, lo pregunto. Bueno, el limón siempre, bueno, en el caso del limón, ¿no? Es una de las exportaciones. ¿Se acuerdan que Macri en mayo de Claro. 2017 fue a negociar en ese momento con el gobierno estadounidense la exportación de limones allá? Con Trump. Con Trump. Con Trump. Fue Fue a pedir por los limones tucumanos. Y Trump lo cargó, se le rió. Ah, Vino a hablar de sí. limón, le dijo. Sí, pero lo que uno debería empezar diciendo frente a esta inquietud es
que los sectores dominantes en Argentina, o los grandes empresarios, ya se diversificaron hace rato, entonces no tienen solo una pata en la industria, no están solo parados en la industria, sino que tienen una pata en la industria, otra en el campo. José Ignacio de Mendiguren, que por ejemplo, por citar un ejemplo de un dirigente industrial argentino que encima es cercano por lo menos a las experiencias de desarrollo nacional y que defiende el consumo interno y que ha integrado desde el gobierno de Duhalde hasta la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía. Sí. José Ignacio de Mendiguren, su familia no solamente se desarrolla en el mercado industrial, sino que además tiene campos. ¿Sí? Y Paolo Roca no solamente se dedica o es el gran pope de la industria argentina, sino que también está diversificado él. Y después las grandes empresas argentinas tienen una cosa que se llama integración vertical, que hace que los tipos puedan ser afectados en algunos eslabones de la cadena, pero que terminen absorbiendo costos frente a situaciones de fragilidad económica que les permitan tener espalda para aguantar la ola y hasta incluso el excedente que generaron en épocas de bonanza, timbiarlo y que les rinda en determinada apuesta financiera. Yo antes pensaba que efectivamente los empresarios argentinos tendrían que estar por lógica en contra de gobiernos como el de Macri o el de Javier Milei, y sin embargo se pueden dar el lujo de apostar a gobiernos desindustrializadores por una simple opción ideológica de estar en contra del peronismo o de gobiernos nacionales y populares, porque tienen cómo o tienen con qué aguantar los años de malaria sobre su industria. Pueden darse el lujo de perder plata. Capaz que si entras a hacer el detalle finito, algunos no, pero la mayoría de los grandotes tienen espalda para aguantar. Y es la razón, entiendo yo, interpreto, tal vez estoy equivocado, pero interpreto que es la razón por la que bancan a Milei pese a que no les cierren los números en determinada unidad productiva que tengan. Después... Sí, pues no hay otra explicación. Sí, después el problema es cuánto tarda la clase media o cuánto tardan los laburantes y los sectores populares en darse cuenta del daño que este tipo de políticas producen, porque efectivamente... yo no conozco gente de clase media o de los sectores populares que esté diciendo que le esté yendo mejor económicamente ahora que hace 2 años, pese a que putean incluso contra el gobierno del Frente de Todos, o contra el peronismo, o contra la corrupción, o contra la inflación, o contra lo que fuere. No conozco gente que admita con honestidad o que explique con honestidad, che, yo la estoy haciendo, yo estoy mucho mejor ahora. No conozco. Y sin embargo, es gente que no votaría al peronismo. No lo volvería a votar, al menos en el corto plazo. No lo votó ahora y no lo volvería a votar al peronismo en el corto plazo. Entonces, hasta que esa gente pegue la vuelta, va a demorar un par de años, y tal vez, pese a la fragilidad y al desaguisado, al daño que están causando, el tiempo de Milei se estire por esa razón y nada más. Cuando hablas con los dirigentes obreros, por hablar de un tema en boga, que es el de la reforma laboral, ellos están explicando que no tienen el respaldo de los laburantes para hacer movilizaciones contra la reforma laboral. Claro. Yo conté acá varias veces que a la CETERA le costó sacar paros contra Macri y contra Milei. Sí. O sea que hay docentes que no querían parar contra Macri, docentes que no querían parar contra Milei, y los paros salen con forceps, te dicen los propios dirigentes docentes, los fuerzan las conducciones de los sindicatos para ir a pelear contra un gobierno que los hace mierda. Pero los laburantes que tendrían que estar reclamando a sus dirigentes, che, claro, vayamos a protestar porque nos están esquilmando, aguantan y prefieren que no se le hagan paros. Hay algunos que son laburantes con una conciencia del daño que está causando este gobierno, que por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires no hacen paro, laburantes docentes, porque por cada paro al que se adhieren les descuentan 100, 150 lucas de su salario, y eso es un montón de plata para cualquier familia argentina. Claro. Ahí es razonable, pero aún así, o más allá de eso, hay docentes que no quieren parar porque bancan al gobierno, claro, porque lo votaron al gobierno. Hay sindicatos, hay gremios industriales, la UOM, por ejemplo,
hace un par de meses atrás hubo un almuerzo en el que estuvieron Carlos Tomada, dirigentes de la CETERA, Abel Furlan de la UOM, y lo que Furlan contó es que la mitad de los laburantes afiliados a la UOM votó a Milei. Claro. Entonces, ahí hay un problema político de mucha mayor envergadura que la falta de gimnasia o lo que yo muchas veces traigo acá para conversaciones con ustedes, que es el chiquitaje de la política. Probablemente lo que le pasa al laburante que vota a Milei tenga algún tipo de lazo con ese chiquitaje de la política, con que la política no está a la altura, digamos, los dirigentes políticos no están a la altura de la etapa, pero lo cierto es que es un problema de doble entrada, ¿no? También es el laburante el que está eligiendo a su propio verdugo. Y Sí, requiere pero mucha eso está pedagogía. bien recordarlo, porque parece que no... Es como... A veces nos cuesta pensarlo. Porque estamos en una burbuja que Hay es un la montón nuestra. de gente que está bancando y que la pasa mal, y la pasa muy mal, y sin embargo no quiere hacer nada en contra del gobierno, o protestarle, o decirle loco, o tratame mejor. Nosotros creemos que un paro se saca así, con un No. chasquido, y la verdad es que no está saliendo, no está funcionando. Yo creo que igual es muy probable que la CGT, la CTA, los movimientos sociales en algún momento saquen un paro contra la reforma laboral, sobre todo si el gobierno apura el tratamiento ahora. Yo leí que se reunieron con el Ayer, Senado, ¿no? sí. Y hablaron de, bueno, Sí. va a haber movilizaciones. Ayer se reunieron con los senadores y los diputados peronistas, los 3 triunviros, más otros miembros del Consejo Directivo, hasta Gerardo Martínez, que es el que integra el Consejo de Mayo y es uno de los más entreguistas de los dirigentes obreros. Sí. Pero además, la conducción de la CGT ya se reunió con Maximiliano Puyaro y con Martín Yarlora para pedirle los votos de sus legisladores en contra de la reforma laboral. Por ejemplo, Ujú. Coqui Capitanich me comentaba ayer que están trabajando para juntar los 37 sobre 72 necesarios para frenar la reforma en el Senado. La reforma efectivamente entró por el Senado esta mañana, fue ingresada por la Cámara de Senadores. Patricia Bullrich estaba apurada, quiere sancionar, darle media sanción el 26 de diciembre, si puede. Primero tiene que conformar la comisión de trabajo, que no está conformada, o sea, tiene que haber una Ya rosca está, viene previa. corriendo de muy atrás. La manda Karina Milei a correr y chocarse todo, tal vez para desgastarla también en ese juego perverso de la política, pero por lo menos mientras el gobierno quiere avanzar con premura, ¿no? Torpemente, pero como una topadora en el Senado con este proyecto de ley, por lo menos lo que yo detecto es, aunque sea la reacción del peronismo, de ir a buscar los votos que se necesitan. Ahora tiene 28 votos el peronismo nada más, Ujú. y tiene que llegar a 37, necesita 9 votos más para impedir la media sanción de la reforma laboral en el Senado. Hay otros problemas, hay problemas de otra índole también que tienen que ver con que más allá de que tal vez lleguen, por ejemplo, gracias a estas conversaciones o a este pedido desesperado de los gremialistas a los gobernadores para que los apoyen, más allá de esto, lo cierto es que dentro del peronismo hay muchos que están diciendo, bueno, algún tipo de reforma hay que hacer. Está bien, pero esto no va a evitar que la destrucción de la industria argentina avance, Sí. y avance rapidísimo. Y el problema, ese es un problema mucho mayor que la falta de derechos de los trabajadores, cuando lo que se viene es que no va a haber trabajadores. Sí, Y lo que yo te pregunto, y me pregunto, porque escucho, y esto no lo escuché, ¿hay dirigencia peronista pensando en un peronismo sin industria argentina? Porque puede ocurrir que dentro de 2 años, cuando Milei se vaya, si es que se va dentro de 2 años, si es que no queda más, y reeligen el 27, también hay que pensarlo, si es que no se muere pasado mañana, porque Dios existe, por ahí nos encontramos con un país que es imposible ya de regenerarle la industria. Yo no sé si esto lo están pensando, porque es una opción, es una posibilidad, aunque nos parezca espantoso, porque a mí me parece que el peronismo lo espantoso no lo quiere pensar nunca. Entonces estamos pensando, no, y el mercado interno, bueno, ¿el mercado interno con qué? ¿Cómo? Si este tipo
hace mierda todo. Si tenemos a Trump digitando cómo es la economía acá, si tenemos a Toto Caputo de ministro de Economía y a Bessent, puede ser que nos quedemos sin industria y que no se levante más. Y que el país quede de tal manera deformado o conformado, como quieras decirle, como para que, bueno, sea inviable que haya industria argentina. Sí, que solo sea exportador de materia prima. El modelo peruano, básicamente, que es lo que apuntan y lo han dicho. Digo porque ahí el peronismo tendría que pensarse sin el famoso consumo interno, bueno, sí, consumo interno de cosa china. Sí, yo creo que sí lo ¿Pero sería piensan. peronismo eso? Perdón. Hay que pensar que tendríamos que tener el peronismo aunque no tengamos industria, si no yo Bueno, me voy a un país con industria. No, bueno, pero uno de los pilares. Hacer un peronismo en otro uno lado. de los pilares Claro, del bueno, peronismo no, es buena. La pregunta está bien, sí. Porque el pilar del peronismo es el tipo con el mameluco. Pero me parece que eso es difícil, porque además, a mí lo que me está pasando es que no es seductor para las nuevas generaciones el mameluco. Claro. Ujú. No es seductor Hay el una gran mameluco. parte que no. Una gran No, mayoría. te pones un mameluco, te metemos en una fábrica, vas a ganar, qué sé yo, te vas a casar, vas a tener una casita. No sé. Bueno, a lo mejor sí, si le ofreces un sueldazo, no sé. Pero a mí me parece que no, que el mameluco peronista es una de esas cosas que se nos quedaron viejas y que por ahí hay que Pero tampoco atenderla. es seductor la universidad para estos relatos. ¿Cómo? Tampoco es el estudio o ser un profesional, tampoco es seductor para muchos de estos relatos. Que dicen la universidad no sirve para nada, que además, bueno, la fantasía es vivir de Hay mucha, claro. especulación, Bueno, cambiaron muchas cosas, sí. cosas por el estilo. Y yo pienso que en algún punto los mamelucos cada vez van a ser menos necesarios también, ¿no? En términos de que si las máquinas siguen avanzando y siguen resolviendo las cosas de las personas, Sí. existen las fábricas oscuras, ¿no? En Ujú. China. Sin gente. Sin gente, donde no hace falta la luz porque no hay gente ahí adentro. ¿Qué Y sabes de funcionan. esto? Sí, claro. Que efectivamente es una preocupación el ataque sistemático de las políticas de este gobierno a la industria, que para situarlo en un solo lugar, si se quiere, porque aparte fue una foto que dio que hablar. ¿Se acuerdan de la imagen de Cristina con economistas hace poco en San José Sí. 1111? Que fue justamente la razón por la que la emprendieron contra ella y dijeron Sí. que no podía recibir más de 3 personas, bla. Esos economistas que se reunieron ese día con ella están discutiendo documentos sobre qué hacer en materia económica si algún día se recupera el gobierno. O sea, como si de alguna forma economistas de distintas procedencias, Ujú. todas igual vinculadas de una u otra forma a la heterodoxia dentro del campo de la disciplina, están trabajando en orientaciones, en un tanteo al menos de cómo poder salir de este quilombo. Y hay distintas propuestas, no es que esté todo ordenadito, piensan distinto entre sí y se preguntan por cómo recuperar la industria después del gobierno de Javier Milei, después de estas políticas tan dañosas. Yo creo que no tienen una respuesta. La semana pasada hablaba por teléfono con un senador que está muy al tanto de estas conversaciones y que al mismo tiempo se reúne muy seguido con Cristina en San José. Y cuando le pregunto, bueno, pero en este documento de los economistas están planteando que haya una devaluación, o sea, están señalando que el tipo de cambio esté atrasado y yo no veo que este gobierno, primero, esté dispuesto a devaluar, segundo, no veo a un Remeslenikov, que fue el que se tiró arriba de la granada en 2001-2002, para devaluar 1-4 el tipo de cambio. Y si no es este gobierno o no hay un Remeslenikov, la tarea de la devaluación le va a tocar al peronismo o al que venga después de Milei, Ujú. con el enorme costo político y social que eso generaría. Bueno, salvo que... Y entonces lo que me contestó, que esto es lo importante, no, bueno, tiene que venir el mago Fafafa. O sea, el peronismo no sabe cómo salir de este quilombo. Ok. Esa es la respuesta a tu pregunta o a tu ok. inquietud, tu angustia Ujú. sobre cómo hacer
para Mago recuperar Fafa, el país. es una cita vieja. No es Fafafa, es otra cosa. Sí. El mago Fafa. era. Fafa dije yo, ¿no? No, Fafa, dijiste. Bueno, no un poco importa. el Tiene que inconsciente, venir ¿no? el Me ma- traicionó. tiene que venir el mago Fafa. El mago te dijo. Fafa. Pero me dijo Fafá. El mago O Fafa. Fafá, puede ser. Eso, Me dijo Fafá. Fafá. Sí. Pero la Perdón última si dije Fafafa. Fafa me parece. El mago Fafá me dijo. El mago Fafafa ya está. Pero Milei, por ejemplo, llegó Ahora. y lo primero que hizo fue una devaluación tremenda. Sí. Y pagó ese costito y después, Bueno, bueno. pero porque recién iniciaba el gobierno. Bueno, eso, por eso. Cuando Re- iniciás el gobierno tenés un capital. tenés changüí, claro. Por eso, lo Si puede todo hacer. está muy hecho mierda, tenés un changüí. Claro, Ah, pero por eso. mi pregunta obedece a que supongamos que se queda Milei hasta el 27, Sí. con la agudización de estos problemas económicos, y supongamos que viene un gobierno peronista, y Milei no devaluó, Sí. aguantó el tipo de cambio en Milky, en Milqua, lo que Y sea, tiene que venir un reto. y entonces los muchachos peronistas que están planteando que el tipo de cambio está atrasado y que hay que encontrar la forma de que las exportaciones rindan por las retenciones que pagan y entonces acumule reservas el Banco Central y con eso redistribuyamos la riqueza al mismo tiempo que nos desendeudamos, que es el modelo kirchnerista por excelencia, van a tener que devaluar. Y después de esta asfixia, de este nivel de estrés, de sometimiento y sufrimiento del pueblo argentino, la pregunta que me parece válida es, ¿Quién se che, banca? ¿vamos a bancarnos una devaluación después de 4 años de sufrimiento de esta forma, de este nivel? Me entra la duda a mí, no sé si eso va a suceder, pero bueno, y volviendo a la pregunta por la industria, también es cierto lo que señala Gavichu respecto de que hay un cambio en la forma de producir y de consumir, que era lo mismo que hablábamos respecto del celular, del tiempo libre o liberado y el tiempo ocupado. Muchos jóvenes, si vos les mostrás que efectivamente les conviene más laburar en blanco en una fábrica y con mameluco que laburar como rapitendero, porque acá tienen vacaciones, obra social, aguinaldo y cierta estabilidad, Hay que ver si tiene. que acá no, bueno, por ahora la tienen. Por ahora. Por ahora la tienen. Si vos les explicás eso, puede ser que lo elijan, pero es cada vez más fuerte la incidencia de estos aparatitos. Y lo que estos aparatitos producen en la subjetividad, Ujú. que es la posibilidad de que nosotros nos hagamos a nosotros mismos, nos produzcamos a nosotros mismos, Sí. nosotros podamos ofrecer a través de esto lo que sea que creamos que somos, técnicos en recreación, periodistas. No nos tiremos tampoco contra las cosas. No, pero Sí, claro. Importante. pero me parece que esto ofrece al menos la ilusión de que podemos ser con autonomía respecto de otros y hasta de estructuras. Sí, Entonces, ofrece omnipotencia al tipo más frágil de la sociedad. Ofrece y- lo y- mismo. y- fragilizado, me parece que ese le discurso ofrece- permea mucho. Le ofrece una Pero especie de omnipotencia Ofrece lo mismo de que yo ofrecía puedo. la industria cultural en líneas generales, donde está la historia del plebeyo que de repente se hace millonario, sí. como te puede pasar a vos cuando es una excepción, pero más personalizado todavía. Sí, sí. En La el podés celular. pegar con Sí. con la ropita que vendés. qué sé Esto yo. se viene gestando desde hace un montón. Sí, sí. Sí. No es que ahora. Yo me acuerdo como el discurso Cris Morena, que tipo suéñalo y lo tendrás, que es como Sí, claro. parecido un poco. Todo esto pasa que ahora, Una generación quería ser huérfano, un poco como vivían. claro, ¿no? Como si lo soñás fuerte Sí. y lo, ¿cómo se llama? Cuando dicen lo manifestás. Lo que Manifestalo, crees, creas. Claro, Manifestalo y se te va a cumplir. Y bueno, tenés que hacer secundario también, un poco. Es difícil. Bueno. Yo no veo no veo con claridad qué es lo que puede pasar. Sí creo que el peronismo se hace las mismas preguntas que te estás haciendo vos y no encuentra la respuesta, pero porque cambió la sociedad también. Todos cambiamos, no nos hagamos los giles, ¿no? Y habrá que ver si... había una cosa, volviendo a los aparatitos, Sí. y para cerrar, y lo que le pasa a Lautaro cuando va a Punta Indio, hay que ver de qué manera cada uno de nosotros, y mejor si lo hacemos de forma colectiva, en Comunitaria. comunidad, claro, hay que ver qué pasa si cada vez somos más o logramos ser más los que estamos dispuestos
a vivir una experiencia situada en un aquí y una ahora, desprendidos de distracciones tan atrayentes o tan colonizadoras de nuestra subjetividad como estas, la del celular, la de las pantallas, la de Netflix, un consumo casi pasivo, si bien no hay que creer en ese tipo de definiciones, pero lo que está sucediendo es que a todos nos sustraen de nuestro propio entorno, o nuestro propio entorno se vuelve cada vez más digital. Y se pierden esas experiencias más comunitarias, del lazo con otros. Así sea tan solo para agarrarnos a trompadas, digamos. Claro. Pero cada vez estamos más mediados por cosas que nos alejan del otro. Y cuanto menos nos encontremos con los otros, más difícil va a ser construir políticamente algún tipo de resistencia a lo que sea que venga a arrasarnos. Es así. Dipi, un aplauso. Pablo Di Pierri, te dejamos, mirá, se hizo tardí. Pablo, te hicimos laburar 2 horas más. Y ahora no hay más horas extras. No, es un banco de horas. Así que, bueno, el jueves que viene no venga. Bueno, en Navidad no vengas. Malagra, ponete una canción. Gracias, Pablo.